Al País Valencià, el servei de transport sanitari està prestat per empreses privades que són subcontractades per la Conselleria de Sanitat Universal. Elles són les encarregades de traslladar als malalts que ho necessiten als diferents centres hospitalaris i sanitaris repartits per les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. No obstant, al llarg del passat 2017 es va negociar entre la patronal i els sindicats el conveni que ha de regir el sector i que entraria en vigor l'1 d'agost d'enguany, una vegada aprovada la negociació pel Tribunal d'Arbitratge Laboral. Però els representants sindicals dels tècnics en emergències sanitàries encarregats de prestar el servei d'ambulàncies han denunciat l'incompliment per part de la Unió Temporal d'Empreses que presta el servei a tot el País Valencià. Segons els sindicats, aquesta fusió d'empreses ha modificat les condicions originals de la contracta, rebaixant costos per a l'administració fins al punt de fer-la temerària. Un fet que redunda en les retribucions dels treballadors, motiu principal pel que han convocat una vaga indefinida fins que l'empresa complisca allò que estava negociat. Todo esto viene a raíz del año pasado, que convocamos ya una amenaza de huelga y se convirtió la patronal en el Tribunal de Arbitraje Laboral a llegar a un acuerdo. De ahí salimos con el acuerdo que la patronal pillamos como base el convenio del 2013. Bueno, pues nos hemos encontrado durante un año que la patronal empezamos a negociar ese convenio del 2013 y no lo quiere respetar. Nos quieren, cogen como suelo ese, pero para abajo. Nos quitan la antigüedad, nos bajan el precio de la hora, no quieren reconocer la categoría del test. ¿Vale? Entonces hemos llegado a este punto, después de un año de negociar, de tomarnos el pelo, porque nos sentimos que nos han tomado el pelo, nos han mareado, pues hemos llegado a un punto de convocar esta huelga indefinida. Todo viene esto debido a una licitación a la baja. Consellería bajó 25 millones de euros lo que es el pliego de condiciones. Ofertó esta empresa que se le ha quedado, ofertó, pero aparte la empresa bajó 8 millones y aparte puso 51 vehículos más. O sea, lo han bajado a expensas de que repercute entre nosotros. Es una licitación a la baja. No vamos a parar. Si no hay una solución, no vamos a parar. Lo último que está colmando el vaso es que nos han obligado a sacarnos una titulación, que nos hemos tenido que titular con un técnico en emergencias sanitarias y encima nos están exigiendo ahora el C para llevar las ambulancias. ¿El próximo qué será? Es que llega un momento que ya no podemos asumir todos estos costes sin que repercutan en nosotros. Les butxaques dels tècnics en emergències sanitàries es veurien afectades amb una davallada en els salaris que oscil·la entre els 1.800 i els 4.000 euros durant un lapse de 4 anys, a pesar de que la càrrega d'hores a l'any és superior al que seria aconsellable. A més, critiquen el fet de que la nova contracta inclou que els operadors de les ambulàncies hauran de traslladar els pacients a l'interior dels centres hospitalaris, perjudicant el servei als usuaris. Els vora 50 tècnics en emergències sanitàries que treballen a l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla no estan disposats a cedir fins que s'escolten les seues pretensions, que consideren ajustades a la negociació. Así lo entendemos nosotros, los sindicatos y el personal. Una empresa entendemos que no puede pujar a la baja pensando en quedarse un servicio y después que repercuten en los trabajadores. Ya hemos sufrido bastante durante estos años la crisis. Llevamos desde el 2013 con salarios congelados. Entonces llega un momento que ya no lo pueden aguantar las familias. Aparte de eso tenemos que hacer un montón de horas. Para llevarnos un salario digno tenemos que hacer casi 240 horas mensuales, que es una barbaridad. Es una barbaridad para el trabajo. No somos transportistas, llevamos pacientes. Con el cansancio, nosotros hacemos ese trabajo. ¿Qué pasa con el personal sanitario, los celadores de los hospitales? ¿Les quitarán a ellos la faena? ¿Es una subcontratación encubierta? Claro, por eso nos quejamos. Eso no puede ser. Nuestro trabajo termina en las puertas de los hospitales. Con eso, si eso se realiza, la pérdida de tiempo. No tardaremos solamente en traer pacientes al hospital, sino que encima tenemos que llevarlos hasta el lugar. Ambulancias paradas, mientras llevas un paciente no puedes estar haciendo otra cosa. Claro, no entendemos esta privatización que está haciendo la Generalitat. Esas 5 que están trabajando tienen que hacer lo normal. Nos quejamos que nos han puesto unos servicios mínimos muy altos, pero solamente hay 5 ambulancias que están trabajando, pues hoy hay retraso de 2 horas, hay retrasos, claro, tienen que hacerlo todo ellos. Sí que quería pedir un poco de comprensión a todos los pacientes, que comprendan nuestra situación y que les agradecemos la paciencia que tienen. La Conselleria de Sanitat Universal ha xifrat els serveis mínims durant el que dure la vaga en aproximadament la meitat dels vehicles disponibles en les comarques.